Sean bienvenidos una vez más a Diarios de un Cibernauta. Si es tu primera vez aquí, este es un canal donde compartimos historias reales de terror y experiencias paranormales. La historia de hoy nos llega desde Oaxaca y trata sobre nahuales, esos seres de las leyendas mexicanas que pueden transformarse en animales. Buenas noches, mi nombre es Gabriel y les escribo desde la ciudad de Oaxaca. Lo que voy a contarles sucedió hace año y medio, cuando decidí regresar a vivir al rancho de mi familia después de pasar 10 años trabajando en Estados Unidos. Sé que muchos pensarán que es solo una leyenda o superstición, pero les juro que cada palabra de esto es verdad. Y las cicatrices en mi brazo son prueba de que lo que viví fue real. Vengo de una familia de campesinos de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Mi padre y abuelo siempre trabajaron en el mismo rancho de 20 hectáreas donde cultivamos maíz, frijol y tenemos algunas vacas y borregos. Es una vida dura pero honesta. Cuando tenía 20 años me fui al norte buscando mejores oportunidades. Trabajé en construcción en California y ahorré todo lo que pude. En 2023 mi padre enfermó del corazón. Los médicos dijeron que necesitaba ayuda, que ya no podía trabajar el rancho solo. Mi hermano mayor se había ido a Cancún años atrás y no planeaba regresar. Así que la responsabilidad cayó sobre mí. Dejé Estados Unidos y volví a casa. El rancho está ubicado a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, San José Tenango. Es una zona muy aislada, rodeada de montañas y bosques densos. Las casas vecinas más cercanas están a 2 o 3 kilómetros de distancia. Por las noches, la oscuridad es absoluta y el silencio solo se rompe con los sonidos de los animales del monte. Las primeras semanas de mi regreso fueron tranquilas. Me dediqué a acomodarme de nuevo a la vida del rancho, a ayudar a mi padre con las tareas diarias. Me había olvidado de lo hermoso que era despertar con el canto de los gallos y el aire fresco de la montaña. Pero aproximadamente al mes de haber llegado, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron las gallinas. Una mañana encontramos 3 gallinas muertas en el gallinero. Pero no estaban simplemente muertas, estaban destrozadas, como si algo las hubiera atacado con furia. Lo raro es que el gallinero estaba cerrado desde adentro y no había señales de que algo hubiera entrado. Fue una comadreja o una zorra, dijo mi padre. A veces se meten por huecos que no vemos. Revisamos todo el gallinero y tapamos cualquier agujero que encontramos. Reforzamos la malla. Esa noche dejé todo bien cerrado y asegurado. A la mañana siguiente encontramos 5 gallinas más muertas. Misma situación, destrozadas, pero el gallinero seguía cerrado y sin señales de entrada forzada. Esto no es normal, le dije a mi padre. Él se quedó callado, mirando las gallinas muertas con una expresión que no pude interpretar. Luego me dijo algo que me erizó la piel. Tu abuelo me contó que hace muchos años, cuando él era joven, pasó algo parecido. Perdió casi todas sus gallinas en una semana. Decía que era un nahual que andaba rondando la zona. Papá,
Esas son supersticiones, respondí, aunque debo admitir que su tono me puso muy nervioso. Tal vez, pero esa vez no pararon las muertes hasta que trajeron al curandero del pueblo. Don Aurelio hizo una limpia de rancho y nunca más volvió a pasar. Decidí que pondría trampas para animales alrededor del gallinero. Si era una comadreja o un coyote, lo atraparía. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, vigilando desde la ventana de mi cuarto que da hacia el gallinero. Tenía mi rifle calibre 22 listo por si veía algo. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché a las gallinas alborotarse. Me asomé por la ventana y lo que vi me dejó paralizado. Había algo afuera del gallinero. A la luz de la luna pude ver su silueta. Era grande, del tamaño de un perro grande o un lobo, pero su forma era extraña. No se veía como ningún animal que yo conociera. Se movía de forma tan errática, a veces en 4 patas, a veces parecía levantarse en 2. Estaba tratando de entrar al gallinero, arañando la malla, con algo que sonaba más a menos que a garras. Agarré el rifle y salí corriendo. Cuando llegué al gallinero, la criatura se dio la vuelta para mirarme. Lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. Tenía el cuerpo de un animal grande, cubierto de pelo negro, con patas que terminaban en algo que parecían manos deformadas con garras largas. Pero lo peor era la cara. No era cara de animal, era una cara casi humana, pero distorsionada, con ojos amarillos brillantes y la boca llena de dientes afilados. Nos quedamos mirando por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Entonces la cosa abrió la boca y emitió un sonido que nunca olvidaré. Era como un grito humano mezclado con el aullido de un animal, lleno de rabia y hambre. Levanté el rifle y disparé. La bala le dio en el costado. La criatura aulló de dolor y salió corriendo hacia el bosque, moviéndose con una velocidad imposible, zigzagueando entre los árboles hasta desaparecer en la oscuridad. Mi padre salió de la casa corriendo con su escopeta. ¿Qué pasó? Escuché ese disparo. Había algo atacando el gallinero. Le disparé. Creo que le di. ¿Qué era? No supe qué responder. ¿Cómo le describes algo que no debería existir? No lo sé, papá. Era grande, como un perro, pero no era un perro. Tenía cara casi humana. Mi padre se puso pálido. Era él. Susurró. El nahual ha vuelto. A la mañana siguiente revisamos la zona. Encontramos un rastro de sangre que llevaba hacia el bosque. Lo seguimos por 100 metros hasta que desapareció. Pero en el último punto donde había sangre encontramos algo perturbador. Huellas. Las primeras huellas eran de un animal grande, con garras. Pero a medida que seguíamos el rastro, las huellas cambiaban. Se volvían más pequeñas, más parecidas a pies humanos descalzos, y luego desaparecían por completo. Esa tarde fui al pueblo a preguntar. Necesitaba saber si alguien más había visto algo similar. Fui a la tienda de don Marcos, un señor mayor que conoce a todos en la región y sabe todas las historias. Cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió completamente. Siéntate, muchacho.
me dijo sirviéndome un café. Tenemos que hablar. Me contó que en la región había tenido historias de nahuales, personas que mediante brujería antigua podían transformarse en animales. La mayoría eran leyendas, pero cada cierto tiempo aparecían casos que no podían explicarse de otra manera. Hace como 40 años, me contó, vivía un hombre en estas montañas. Se llamaba Jacinto. Era un tipo solitario, medio ermitaño, que vivía solo en una casa en el monte. La gente del pueblo lo evitaba porque decían que practicaba brujería, que había vendido su alma a cambio de poder. ¿Qué tipo de poder?, pregunté. El poder de transformarse. Decían que por las noches se convertía en un animal grande y negro, mitad perro, mitad hombre, y atacaba al ganado de los ranchos cercanos. Muchos lo acusaron, pero nunca hubo pruebas, hasta que una noche, don Hilario, que en paz descanse, lo sorprendió atacando sus borregos. Le disparó con su escopeta y la criatura huyó herida. ¿Y qué pasó? Al día siguiente encontraron a Jacinto muerto en su casa. Tenía una herida de escopeta en el mismo lugar donde don Hilario había disparado a la criatura. Nadie pudo explicarlo. Dijeron que Jacinto había estado transformado cuando le dispararon y que aunque logró volver a su forma humana, la herida lo mató. Pero eso fue hace 40 años, dije. ¿Por qué estaría apareciendo ahora? Don Marcos se quedó callado un momento, mirando su café. Porque algunos dicen que Jacinto tuvo un aprendiz, un sobrino que vivió con él unos años antes de que muriera. Un muchacho que después desapareció del pueblo cuando Jacinto fue encontrado muerto. Algunos piensan que el sobrino aprendió de brujería de Jacinto y que ahora anda por estas montañas, transformándose y atacando. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Eliseo Márquez. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Los ataques no se detuvieron. Durante las siguientes semanas perdimos más gallinas, 3 borregos, y una de nuestras vacas apareció muerta con heridas que ningún animal salvaje podía haber causado. Pero lo peor era la sensación de ser observado. Cada vez que salía de noche, sentía ojos en mí, mirando desde el bosque, desde la oscuridad, y a veces escuchaba ese aullido horrible, mitad humano, mitad bestia, que venía de las montañas. Los vecinos también empezaron a reportar ataques similares. El rancho de don Ramiro perdió 2 terneros. La familia Gutiérrez encontró su perro muerto, destrozado de la misma manera que nuestras gallinas. Una noche, don Ramiro vino a visitarnos. Traía su escopeta y se veía asustado. Gabriel, tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir. Ya perdí mucho ganado y mi familia tiene miedo a salir después de que oscurece. ¿Qué propone? Vamos a organizarnos, varios rancheros de la zona. Vamos a cazar a esa cosa, sea lo que sea, la vamos a matar antes de que mate a alguien de nosotros. ¿Cree que podamos encontrarla? Tengo una idea de dónde puede estar. Hay una casa abandonada como a 5 kilómetros de aquí. Monte adentro, la casa
del viejo Jacinto. Nadie se ha atrevido a acercarse en décadas, pero si hay un nahual rondando la zona, apostaría que está usando esa casa como guarida. Organizamos un grupo de 6 hombres. Don Ramiro, yo, mi padre insistió en venir, aunque traté de convencerlo de que se quedara. Don Pedro, su hijo Tomás y don Esteban, todos armados con rifles y escopetas. Salimos una tarde, dándonos tiempo para llegar a la casa abandonada antes del anochecer. El camino era difícil, casi no había sendero, solo monte cerrado y árboles densos. Llegamos a la casa como a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse. Era una construcción vieja de adobe y madera, medio derrumbada, las ventanas sin vidrios, la puerta colgando de una bisagra. El jardín alrededor estaba completamente cubierto de maleza, pero había señales de vida reciente. El pasto cerca de la entrada estaba aplastado, como si algo grande hubiera pasado por ahí recientemente, y había un olor horrible, como a carne podrida, o algo más que no pude identificar. Entren con cuidado, susurró don Ramiro, y mantengan los rifles listos. La puerta principal estaba entreabierta. La empujamos lentamente y entramos. Adentro estaba oscuro y frío. Sacamos linternas y empezamos a explorar. La casa estaba llena de basura y polvo, pero también había cosas más perturbadoras. En una esquina de lo que parecía haber sido la sala, había huesos, muchos huesos, de animales pequeños y grandes, algunos con carne todavía adherida. Era el lugar donde la criatura traía a sus presas. Dios mío, murmuró Tomás, miren esto. En la pared había marcas, arañazos profundos en la madera y el adobe, como si algo hubiera estado afilando sus garras. Y entre los arañazos había algo escrito, palabras en una lengua que no reconocí, escritas con algo que parecía sangre seca. Es zapoteco antiguo, dijo mi padre acercándose. Mi abuelo hablaba algo de zapoteco. Esto dice, la piel cambia, pero el alma permanece, o algo así. Seguimos explorando, subimos por unas escaleras destartaladas al segundo piso. Había 2 cuartos. El primero estaba vacío, pero el segundo... En el segundo cuarto encontramos ropa de hombre, sucia y rasgada, apilada en un rincón. Y en otro rincón había un camastro viejo con una cobija. Alguien estaba usando esta casa. Alguien dormía aquí. Está viviendo aquí, dije. En su forma humana duerme aquí. Pero tenemos que salir, dijo don Pedro nerviosamente. Ya está oscureciendo. Si regresa y nos encuentra aquí. No terminó la frase porque todos escuchamos lo mismo. Un aullido que venía del bosque, cercano, muy cercano. Salgan, salgan ahora, gritó don Ramiro. Bajamos las escaleras corriendo, pero cuando llegamos a la planta baja, vimos que ya era demasiado tarde. Bloqueando la puerta de salida estaba él. Era más grande de lo que recordaba. De pie en 2 patas medía casi 2 metros. El cuerpo cubierto de pelo negro y grueso. Brazos largos que llegaban casi hasta el suelo, terminando en 2 manos con garras de 10 centímetros. Y esa cara horrible,
que era una mezcla grotesca entre humano y animal. Nos miró con esos ojos amarillos brillantes y rugió. El sonido hizo temblar las paredes de la casa. Don Ramiro fue el primero en disparar. El tiro le dio en el pecho. La criatura se tambaleó, pero no cayó. En lugar de eso, se enfureció más. Se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Agarró a don Pedro por el brazo y lo lanzó contra la pared como si fuera un muñeco de trapo. Don Pedro gritó de dolor. Todos empezamos a disparar. El cuarto se llenó del estruendo de rifles y escopetas. La criatura recibió múltiples impactos, pero seguía moviéndose, seguía atacando. Era como si las balas no le hicieran suficiente daño. Tomás intentó escapar por una ventana, pero la criatura lo alcanzó, agarrándolo por la pierna. Yo corrí y le disparé en la cabeza a quemarropa. Esta vez el impacto sí tuvo efecto. La criatura soltó a Tomás y retrocedió, aullando de dolor. «Por la ventana, salgan por la ventana», grité. Ayudamos a don Pedro a levantarse. Tomás cojeaba, pero podía moverse. Uno por uno salimos por las ventanas rotas mientras la criatura se recuperaba. Corrimos hacia el bosque, alejándonos de la casa lo más rápido posible. Detrás de nosotros escuchábamos los aullidos enfurecidos de la criatura. Estaba siguiéndonos. El bosque de noche es un lugar aterrador. Tropezamos con raíces, nos raspamos con ramas. Don Pedro y Tomás iban heridos, ralentizándonos, y detrás nuestro, cada vez más cerca, escuchábamos las pisadas de la criatura. Mi padre, que iba a mi lado, me agarró del brazo. «Gabriel, tú corre, no te detengas. Yo voy a hacer que nos dé tiempo». «No, papá, no te voy a dejar. Hazlo. Alguien tiene que llegar a contar lo que pasó aquí». Se detuvo, se dio la vuelta y se preparó con su escopeta. Don Ramiro también se detuvo. «Yo me quedo con tu padre. Ustedes, corran». No tuve opción. Agarré a Tomás y seguimos corriendo. Detrás escuché disparos, gritos y ese aullido horrible. Corrimos durante lo que pareció horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Finalmente vimos luces a lo lejos. Era el rancho de don Esteban, que había logrado adelantarse. Llegamos, casi arrastrándome. Don Esteban nos vio llegar y nos metió a su casa de inmediato. «¿Dónde están los demás?», preguntó. «Se quedaron atrás para darnos tiempo», respondí entre jadeos. «Tenemos que volver por ellos». «No», dijo don Esteban. «Si volvemos ahora, moriremos todos. Esperemos hasta el amanecer. Esa cosa no puede mantener su forma de bestia con la luz de día». Esa noche fue la más larga de mi vida. Don Esteban curó las heridas de don Pedro y Tomás lo mejor que pudo. Yo no dejaba de pensar en mi padre, rezando para que estuviera bien. Cuando amaneció, regresamos al lugar del ataque con más hombres del pueblo y la policía. Encontramos a don Ramiro. Estaba vivo, pero gravemente herido, con rasguños profundos en el pecho y los brazos. Lo llevamos al hospital de inmediato. Mi padre no estaba por ningún lado. Buscamos durante horas. Finalmente encontramos un rastro de sangre que llevaba de vuelta a la casa abandonada. Lo seguimos con miedo. En la casa, en ese cuarto del segundo piso donde habíamos encontrado la ropa, encontramos a un hombre. Era un hombre de unos 60 años, cubierto de heridas de bala y rasguños. Estaba inconsciente, pero vivo, y junto a él
También inconsciente, pero respirando, estaba mi padre. El hombre era Eliseo Márquez, el sobrino del viejo Jacinto. Había estado viviendo en esas montañas durante décadas, transformándose en nahual para sobrevivir, cazando animales, atacando ranchos. Cuando la policía lo arrestó y finalmente despertó en el hospital, confesó todo. Dijo que su tío Jacinto le había enseñado la brujería antigua, cómo hacer el ritual para convertirse en nahual. Dijo que una vez que haces el ritual, no puedes deshacerlo. Cada luna nueva, el cambio viene automáticamente y con el tiempo se vuelve más difícil de mantener tu humanidad. El animal dentro de ti se vuelve más fuerte, más hambriento, más violento. Al principio solo cazaba animales del monte, confesó, conejos, venados, pero con los años necesitaba más ganado y últimamente he tenido que luchar contra el impulso de cazar humanos. Mi padre sobrevivió. Eliseo, en su forma humana y herido, no lo mató. Dijo que cuando volvió a su forma humana y vio a mi padre inconsciente frente a él, algo de su humanidad regresó. No pudo matarlo. En lugar de eso, esperó a que lo encontrara. Eliseo Márquez está ahora en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Los doctores no saben qué hacer con él. Las heridas de bala sanaron sorprendentemente rápido. Y durante las lunas nuevas, los guardias reportan que se pone violento, que araña las paredes de su celda y que aúlla como un animal. Pero al menos está encerrado. Ya no puede atacar a nadie más. Don Ramiro se recuperó. Después de meses de tratamiento, don Pedro y Tomás también se curaron de sus heridas. Mi padre tardó más tiempo, pero eventualmente volvió a ser el mismo. Aunque ahora tiene pesadillas y no puede dormir durante las lunas nuevas. En cuanto a mí, tengo las cicatrices en mi brazo de cuando la criatura me rasguñó esa primera noche en el gallinero. Las heridas sanaron, pero las marcas permanecen y a veces, en las noches de luna llena, siento un impulso extraño, una inquietud, como si algo dentro de mí quisiera salir. Le conté eso al curandero del pueblo, don Aurelio. Él hizo una limpia en mí y me dio un amuleto de protección. Me dijo que tuviera cuidado, que a veces el contacto con un nahual puede dejar una marca, no solo física, sino espiritual. ¿Me voy a convertir?, le pregunté con miedo. No, respondió, a menos que hagas el ritual voluntariamente. Pero la presencia del nahual puede despertar cosas en las personas, impulsos primitivos. Tendrás que aprender a controlarlos. Han pasado 1 año y medio desde entonces. Sigo viviendo en el rancho con mi padre. Las noches siguen siendo oscuras y silenciosas. Pero ahora hay una paz que no había antes. Los animales ya no desaparecen. No hay aullidos en las montañas. Pero cada vez que veo la luna llena, no puedo evitar recordar esos ojos amarillos brillantes en la oscuridad. Y me pregunto si habrá más como Eliseo ahí afuera. Más personas que aprendieron los secretos antiguos y que ahora cazan en la noche. Atrapados entre dos mundos, ni humanos ni animales. Les cuento eso como advertencia, amigos.
Si alguna vez están en zonas rurales de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, donde las tradiciones antiguas todavía viven, tengan cuidado. Si escuchan historias de nahuales, no las ignoren. Si ven animales extraños que se mueven como humanos, o humanos que se mueven como animales, aléjense, porque los nahuales son reales, y una vez que te marcan, nunca te olvidan. Si alguna noche en la oscuridad del monte escuchan un aullido que suena mitad humano, mitad bestia, corran. Corran lo más rápido que puedan y no miren atrás. Porque si te alcanza, tu vida nunca volverá a ser la misma. O peor aún, puede que no vivas para contarlo. Y así termina el relato de hoy, queridos cibernautas. La historia de Gabriel y el nahual del rancho. Una historia que nos recuerda que en las antiguas regiones rurales de México, las leyendas antiguas siguen vivas y que algunas de ellas son más reales de lo que nos gustaría creer. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta aquí abajo si has tenido una situación así o si deseas que te pase algo similar, aunque sinceramente esto no se le desea a nadie. ¿Tú crees en los nahuales? ¿Has escuchado historias similares en tu región? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. Hasta la próxima. Nos vemos en la oscuridad.